Hola queridos amigos, hoy hablaremos sobre la salud y la nutrición en la época de Rafael Correa. Para entender claramente lo que fue la salud y la nutrición antes de la época de Rafael Correa, les puedo contar que yo fui a trabajar en Esmeraldas, haciendo mi internado en mi rural y después he trabajado ahí por un periodo de alrededor de 16 años. Pero también he trabajado en la frontera norte, en la zona del conflicto, ahí en Chical, en la zona de Guayupe, en la zona de San Juan de Lachas, la frontera, la triple frontera entre Imbabura, Carchi y Esmeraldas. En estas zonas donde he trabajado, me he podido constatar cómo era la medicina y la salud antes de Rafael Correa. Yo la viví, yo supe lo que es, yo supe lo que era la formación de un médico. Desde la formación del médico habían dos escuelas muy claramente diferenciadas. La una era la escuela políticamente comprometida, la escuela de la Universidad Central, donde nos formamos la gran mayoría de médicos de la Sierra, pero también había la escuela de la Universidad de Cuenca, también políticamente comprometida. Estas universidades que creaban médicos políticamente comprometidos tenían una seria influencia del MPD. El MPD es el Movimiento Popular Democrático, que su doctrina la consideraban marxista, leninista, estalinista, maoísta, porque en los años 60 se separaron la Unión Soviética de China, que antes eran una sola, y dos escuelas diferentes, el maoísmo y el estalinismo. Pero, ¿qué era lo fundamental de esta escuela? Esta escuela rescataba por sobre todo el concepto de el médico comprometido con el cambio social. Este médico comprometido con el cambio social era una corriente que venía desde Cuba y fue animada por la presencia del Che Guevara en Bolivia. El médico comprometido con el cambio social era un individuo que veía que la salud no era solamente un problema de medicamentos, de vacunas, de habilidad quirúrgica. Era un problema de decisiones públicas, como por ejemplo el agua potable. Es indudable que la mayor transformación de la salud en el mundo se debe a la potabilización del agua, a la cloración del agua. Entonces, esta conciencia de que la salud era una decisión pública también fue objeto de mucha atención por parte de la formación universitaria de la Sierra. Por el contrario, en la costa, en Guayaquil, se creaba otra escuela. La escuela se llama la Escuela de la Oportunidad en la Salud. Inclusive de la costa, justamente en este periodo en que gobierna Rafael Correa, emerge un partido que se llama CREO, Creando Oportunidades, porque se crea la educación del profesional oportunista. ¿Qué es esto del profesional oportunista? Es decir, la salud es una oportunidad de hacer dinero con el enfermo. Y esta oportunidad de hacer dinero con el enfermo puede ser por dos mecanismos. Uno, como empleado público, donde tú haces dinero a través de un salario, pero al mismo tiempo reclutas pacientes para tu consulta privada, o directamente haciendo práctica médica con la tecnología más moderna, con los mayores avances, etcétera, etcétera, pero con un alto costo. Esta era la oportunidad, hacer del dolor un negocio. Se crearon las dos escuelas. Yo me formé, como explico, en la escuela de la salud como responsabilidad social. Entonces, nosotros nos formamos como médicos empeñados en formar promotores de salud, por ejemplo. Yo fui a formar los primeros promotores de salud del Ecuador en Muisne, con el padre Graciano Mazón y la organización OCAME. Entonces, este concepto de salud
como acto preventivo, como acto de responsabilidad social, de decisión social. Por ejemplo, el uso de los anticonceptivos, el uso de las vacunas, el uso de los nutrientes en los recién nacidos, el uso del control regular del embarazo. Todas estas eran acciones de salud con las que nosotros nos sentíamos vinculados. Cuando llega Rafael Correa al poder, no solamente que cambia la infraestructura sanitaria del país, creando hospitales con certificación internacional en todas las provincias y de la mejor calidad, cambia la calidad de la atención, formando profesionales calificados en las mejores universidades del mundo, sino que además cambia el concepto del médico. Nosotros comenzamos a participar en un programa que se llamaba EVAS, en los equipos básicos de salud. Estos equipos básicos de salud íbamos a las casas de cada persona. Y al llegar a las casas de cada persona nos encontramos con una estruendosa novedad. En las casas de nuestros pacientes había la cantidad inimaginable de medicamentos caducados, y cuando nos tocaba ir a revisar en la casa por donde se botaba la basura, prácticamente la mitad de la basura que estaba en el basurero eran medicamentos. Habíamos creado una cultura de consumo medicamentoso. Esta cultura de consumo medicamentoso era la forma de hacerse ver y de decir al país y al gobierno: denme, a mí me tienen que pagar, yo soy ecuatoriano y a mí me tienen que dar cosas. El gobierno, por el voto que yo le di, y porque yo, aunque no le di, aunque le voté en contra, por el hecho simple de ser un pobre ecuatoriano, yo tengo el derecho como pobre a recibir la medicina que a mí me dé la gana, no la que el doctor me recete. Y nos enfrentamos al gran problema de que la medicina rural y la medicina urbano marginal se había vuelto en un mecanismo político de dominación a través del consumo de medicamentos y haciendo adicta a la población a medicamentos. ¿Cuáles eran los medicamentos a los que la población se hizo más adicta? La población se hizo más adicta a medicamentos como los antibióticos y los analgésicos. Entonces la desparasitación era porque sí, porque no. Y si usted le decía a un paciente: usted tiene gripe, no se preocupe, en 7 días va a pasar, porque la gripe pasa en 7 días con medicación o en una semana sin medicación. Pues la gente de ahí, si usted no le daba medicación, usted era el peor médico que había llegado a ese dispensario, a ese subcentro, a ese hospital. Porque él pasó toda la mañana esperando el turno y salió y sufrió y dejó de trabajar y todo, no para irse con las manos vacías, para irse cargado de medicina, señor. Porque esa es la prueba contundente de que yo le valgo al Estado, de que el Estado sí me responde a mis problemas, me responde porque me da medicinas. Así creamos una cultura de adictos a los analgésicos. Hoy esos adictos a los analgésicos, como por ejemplo los opiáceos, muy común en nuestro medio, el tramal, este se convirtió ahora en la droga más peligrosa que existe en los Estados Unidos. Ha matado 40,000 personas el año pasado. Se han tomado medidas gubernamentales para evitar que se sigan distribuyendo los opiáceos, que es la nueva droga. Y no solamente esta droga, otras medicinas como la fentoína se ha convertido en la droga más agresiva del mundo, superior a la heroína, superior a todo, y está matando gente. Y es una droga fabricada en los Estados Unidos y que ahora nosotros la consumimos y la producimos aquí, porque aunque exista receta médica, la receta médica se la puede conseguir y se la puede falsificar. Esta es la medicina con la que nosotros crecimos. Estamos enfrentando ahora una situación diferente. Estamos enfrentando ahora la medicina y la salud vista desde el punto de vista del ahorro, de la economía del chulquero, de la economía del tacaño. Entonces, la medicina ahora
se crea un sistema de médicos que se llaman los médicos domiciliarios. Es la nueva creación del presidente actual. Este médico domiciliario que va a visitar domicilio por domicilio, originalmente el médico domiciliario funciona. ¿Por qué? Porque el médico domiciliario es un individuo que se entera de la enfermedad de los pacientes en su realidad. Porque no es lo mismo que un paciente venga y le diga a uno, tengo tales problemas de salud. Y cuando uno le pregunta por qué cree que tiene esos problemas, él no lo sabe. Pero cuando uno va a su casa, entiende que es porque la casa está sucia, la basura no está donde quiera, el agua no está clorada, la ropa está por donde quiera, el perro está enfermo, el niño está enfermo. Todo este ambiente le da al médico un rápido diagnóstico de la situación. Y claro, el médico domiciliario sí puede hacer algo. Esto fue lo que se trató de hacer con los equipos básicos de salud. Pero resulta que el médico domiciliario también se convirtió en un espía. Entonces la medicina del Estado y la medicina social que nosotros aplicamos convirtió al médico en un informante. Nosotros los médicos en el Seguro Social Campesino y en el Ministerio de Salud tenemos que destinar más tiempo a hacer informes que a atender a los pacientes. Pasamos escribiendo recetas, pasamos escribiendo reportes diarios, reportes mensuales, reportes de embarazadas, reportes de recién nacidos, reportes de menores de 5 años, reportes de enfermos de enfermedades transmisibles, reporte de hipertensos, reporte de diabéticos, reporte de epilépticos, reporte de Parkinson, reporte, todo eso. Claro, tenemos un gran problema. La gran parte de los médicos no alcanzan a llenar tantos informes. Y si no tienes tantos informes, y si no tienes un número X de pacientes, te piden 32 pacientes por 8 horas de trabajo, 15 minutos para cada paciente. Comienzas a llenarlos con nombres y con enfermedades que no existieron nunca. Y eso altera las estadísticas nacionales. Entonces no puedes confiar en las estadísticas nacionales de cuántos pacientes tuvieron chikungunya, cuántos pacientes tienen SIDA, cuántos pacientes han estado embarazadas, cuántos hipertensos tienes, porque el médico inventó para poder justificar su salario, si no, no le pagaban. Pero además, cuando llega a la casa, el médico se convierte en un espía porque informa. Este mecanismo ya fue utilizado exitosamente por la KGB en Rusia. Los médicos en realidad fueron un invento ruso de la Unión Soviética y justamente en Kazajstán, en Alma-Ata, es donde nace el concepto de la promoción y de los promotores de salud, de la atención primaria de salud. Pero el concepto de atención primaria de salud, que en un comienzo era un sistema de espionaje doméstico, evolucionó tanto en Cuba como en el resto del mundo a un sistema de atención domiciliaria que retorna y que existía antes de que exista la medicina de consultorio y la medicina de hospital, el famoso médico de cabecera. Entonces, ¿qué sucede? Yo me formé como un médico comprometido socialmente. Yo no me fui a formar en una universidad extranjera para llegar a ser especialista. Yo me fui a formar en los campos. Los buses eran mi laboratorio social. Los barrios, las casas, cada lugar era el lugar donde yo aprendía medicina. Yo aprendía a entender la gente y aprendía a entender los problemas de salud. Cuando yo salgo y termino y vivo esta experiencia, resulta que yo, como no fui un médico formado en una universidad extranjera, como no hice un posgrado ni un PhD, soy un médico semi-analfabeto, porque se considera que el individuo que sabe es el individuo que fue formarse en el extranjero, que hizo el posgrado, que hizo el PhD, y eso produjo la prioridad del médico técnico, tecnólogo, aplicador. ¿Por qué este médico se fue a formar en las universidades extranjeras? Porque las universidades extranjeras le vendían técnicas quirúrgicas y le enseñaban a usar medicinas que luego eran vendidas
y eran de uso obligatorio en los hospitales. Entonces el gran negocio ha sido vender medicinas a través de los médicos, para lo cual hay visitadores a médicos que van y los incitan a comprar y los obligan y les recomiendan, y hay médicos, cirujanos, etcétera, etcétera, que tienen que pagar, porque eso es lo que quiere el Tratado de Libre Comercio, la técnica quirúrgica que lleguen a utilizar si es de origen americano. Entonces, fueron a aprender cómo utilizar cosas que después son el negocio de las empresas transnacionales y son negocio de las empresas productoras de conocimientos como las universidades. Esto es una de las cosas más importantes del proceso que vivimos. Bien, con esto concluimos hoy y voy a hablarles inmediatamente del problema nutricional.